Buenos días, mi nombre es Mateo Viveros, soy un estudiante de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y el día de hoy les voy a presentar un trabajo tipo Historia del Arte del efecto Kapitsa-Dirac. Antes de entrar en materia me gustaría plantear cuáles fueron los objetivos, o bueno, cuáles fueron mis objetivos y los objetivos de ese trabajo. El objetivo del trabajo era demostrar teóricamente la existencia de un fenómeno de difracción entre electrones y luz, es decir, demostrar la dualidad luz-materia o la dualidad partícula-onda de los electrones. Mis objetivos como estudiante son comprender la formulación teórica realizada por Kapitsa y por Dirac y contrastar el acercamiento semiclásico que ellos realizaron con un acercamiento más moderno, un acercamiento cuántico. ¿Quiénes fueron los científicos? ¿Quién fue Kapitsa? Kapitsa es muy reconocido por haber descubierto la superfluidez del helio 4 y por ganar el premio Nobel en 1978 por sus trabajos en criogenia. Él trabajó con Rutherford en el laboratorio de Cavendish y fue fundador del Instituto de Problemas Físicos de Moscú. Por otro lado, Paul Dirac, igual una figura muy reconocida dentro de la física, es el fundador de la mecánica cuántica relativista y propuso la famosísima ecuación de Dirac. Con ello se ganó el premio Nobel de Física en 1983 junto con Schrödinger. Él fue profesor en la Universidad de Cambridge, que es justo donde ambos científicos trabajaron juntos y realizaron este artículo. Y también fue profesor en la Universidad Estatal de Florida. Y bueno, ¿qué es lo que ellos proponen? ¿Por qué lo propusieron? ¿Qué los motivó? Es lo que vamos a ver ahorita. En la época en la cual fue publicado su trabajo, recién antes de que ellos lo publicaran, unos años antes, de Berkeley había publicado un trabajo en el cual demostraba que la luz, digo que los electrones tenían un comportamiento como de onda, es decir, tenían una naturaleza ondulatoria. Entonces ellos pensaron, bueno, si una onda, si el electrón puede difractar con una rendija hecha por un medio material como si fuera una onda, entonces pues sería natural que el electrón también pueda difractar con una onda. O sea, si lográramos construir una rendija hecha con luz, el electrón tendría que generar un patrón de difracción. Es lo que ellos proponen en su trabajo The Reflection of Electrons from Standing Light Wave, que fue publicado en 1973 por la Universidad de Cambridge. Esta propuesta era un tanto inalcanzable, puesto que lo mejor que se puede utilizar para demostrarlo de manera experimental es un láser, y en la época ni siquiera se habían inventado los láseres, pues era muy difícil que lo hicieran. Les faltaban como 30 años para poderlo demostrar. Bueno, ¿qué es lo que ellos proponen? Este es el diagrama que ellos pusieron en su artículo. Es una explicación como que muy general del fenómeno. Básicamente es unas electrones que entran y se desvían. Se desvían al pasar justo por este campo de luz estacionaria que es generado por una luz reflejada en un espejo en el cual incide de manera normal y por medio de interferencias genera una onda que podríamos decir que no se mueve en el espacio o que no se traslada, por así decirlo. Ok, ¿cuál es el principio de esto? ¿Qué es lo que el sustento físico, el fundamento que garantiza que el electrón se puede llegar a mover? Bueno, todo se basa en el efecto Compton. El efecto Compton es la absorción y emisión de un fotón que genera un cambio en el momento de un electrón. ¿Qué pasa? Digamos que tú tienes un electrón, le disparas un fotón, el electrón lo va a absorber, va a cambiar su momento, es decir, va a cambiar su dirección y luego va a emitir al fotón en otra dirección. ¿Qué es lo que explica justo este diagrama de acá? Aquí está el fotón, choca con el electrón, se va para otro lado y el electrón cambia igual su dirección. Entonces, con este principio podemos tratar al problema de la onda estacionaria que tenían Kapitsa y que tenían Dirac. Lo que ellos proponen es no tratarla como una onda estacionaria, sino más bien tratarla como dos ondas, una que se mueve en un sentido y la otra que se mueve en el sentido contrario. Entonces, primero, uno de los fotones va a ser absorbido por el electrón. Al ser absorbido, el electrón va a ganar un momento y se va a cambiar su dirección. Si fuera esto un efecto Compton normal, aquí el fotón pues también tendría que estar disparado, ¿no? Pero como se trata de dos ondas que están interactuando al mismo tiempo, por así decirlo, entonces va a suceder un efecto diferente. Ellos lo denominaron un efecto de Compton estimulado. ¿Por qué estimulado? Es estimulado porque este fotón que ya fue absorbido, cuando el fotón que viene en la dirección contraria
sea absorbido por el electrón, lo que va a hacer es que va a estimular al fotón previamente absorbido para que ambos salgan en la misma dirección. ¿Qué es lo que pasa acá? Llega este fotón y saca dos fotones con un momento de h nu, cada uno, es decir, un quantum, de modo que para que el electrón, más bien para que no se violen las leyes de conservación de momento y energía, el electrón tiene que ganar momento igual a dos quantums y cambiar su dirección, pues obviamente más, lo cual lo va a hacer tener una difracción o va justo a generar un patrón de difracción, que es lo que ellos buscaban. Entonces, ¿cómo trabajamos con esto? ¿No? ¿Cómo lo explicamos con matemáticas, con física? Ellos parten en su trabajo de suponer que las ondas estacionarias generan una especie de red con un espaciado de lambda medios. Con esto pueden partir de la ley de difracción de Bragg, proponiendo esta ecuación de aquí, ¿no? Donde esto de acá se refiere al momento antes de difractar y esto al momento después de difractar. Ok, ahora, teniendo esto en mente, parten del efecto de Thomson, que justo describió una intensidad dispersada de manera espontáneamente, o más bien un fotón dispersado de manera espontáneamente, y le añaden una corrección del fotón estimulante. El fotón estimulante se refiere a este segundo fotón que entra. Ese es el fotón estimulante. Añaden esa corrección multiplicando y suponen que si la dispersión, bueno, supone que la dispersión va a suceder en una región infinitesimal de ángulo sólido, lo cual es una suposición muy válida. Ahora sí, para obtener la probabilidad se toma esta intensidad, se divide entre un quantum y se multiplica por el tiempo que el electrón pasa dentro del campo, es decir, por el tiempo que el electrón está siendo iluminado por la onda estacionaria. Y de ello se obtiene esta probabilidad de aquí, que es el resultado final de su trabajo. La verdad es que es un artículo muy corto, es un artículo de apenas 3 páginas, donde el desarrollo matemático son una página. Entonces, el resultado es muy inmediato, no hay gran parte de matemáticas, pero la parte rica del trabajo es la física. Esto nos está relacionando la probabilidad de que suceda una difracción de electrones con la intensidad, tanto del haz que se propaga en una dirección y del haz que se propaga en otra dirección, es decir, de los haces contrapropagantes. Esto indica que mientras más grande sea la intensidad, es más probable que haya difracción. ¿Qué pasa cuando no hay difracción? Pues simplemente suceden dos efectos de Compton que se podría decir son completamente ajenos entre ellos. Y, bueno, no ajenos, pero de manera tal que la trayectoria del electrón no se vea afectada. Ok, ahora, ¿cómo podemos atacar este problema desde un punto de la mecánica cuántica de la física actual? Encontré que había dos formas de hacerlo. Una era bajo el régimen de Raman-Nath, que justo es el que establece interacciones muy cortas, o tiempos de interacción muy cortos, al tener intensidades muy altas. Sin embargo, yo decidí hacerlo por otro tipo de acercamiento, utilizando lo que se conoce como acoplamientos tipo Rabi o acoplamientos de Rabi, que pues básicamente es una forma en la cual tú tomas dos estados y los juntas para que te salga un solo estado y nada más checas cuáles son sus diferencias. Entonces dije, bueno, lo voy a hacer con esa manera, se me hace un poquito más coherente y no lo había visto tanto por ahí, entonces se ve interesante. ¿Qué es lo que necesito para tratar este problema? Bueno, primero voy a proponer que el electrón se vaya a modelar no como una partícula, sino como una onda cuántica. La luz se va a tratar de un campo coherente y el acoplamiento de estados va a estar dado por este ket aquí, donde justo el cambio en el momento que sufre es el cambio correspondiente a los dos fotones o a los dos quantums. La interacción va a estar modelada por este Hamiltoniano de aquí y vamos a trabajar en el régimen de difracción de Bragg. En este régimen solo importan los términos de absorción y de emisión estimulada. El acoplamiento, como ya bien dije, va a estar dada por la diferencia en el momento, va a estar dada por los dos quantums o los dos fotones que gana el electrón. Así, el acoplamiento de Rabi va a estar dado por este producto de acá. Un cambio de estado muy sencillo. Resolviendo este producto interno, se llega a la frecuencia de Rabi o al acoplamiento efectivo dado por este valor de aquí, donde A0 es la amplitud del potencial vector. Ya solo queda relacionar la intensidad del haz con el potencial vector A0. Esa relación viene dada por esta expresión, se despeja y se obtiene cuál es el valor. Sustituimos y llegamos a que la expresión para la
frecuencia de Rabi es esta de aquí, en función de la intensidad. Solo falta encontrar cuál es la probabilidad de que suceda esta difracción. La probabilidad de primer orden va a estar dada por esta ecuación de aquí. Bueno, va como esta más bien. Consideramos el mismo tiempo de interacción anterior, igual el mismo tiempo que utilizaron Kapitsa y Dirac, y llegamos a esta probabilidad de aquí arriba, donde la única diferencia que existe entre este resultado y el resultado obtenido por Kapitsa y Dirac es la expresión para la intensidad. Nosotros tenemos un resultado que va como I cuadrada, es decir, estamos considerando que ambos haces tienen exactamente la misma intensidad. Sin embargo, lo que hicieron Kapitsa y lo que hicieron Dirac es considerar que eso no es verdad. Y no lo es, puesto que la intensidad, como se está generando con un espejo, la intensidad inicial no va a ser la misma que la intensidad reflejada, o la intensidad de la onda propagante, justo porque ya hay una interacción con el electrón. Es por ello que ellos toman estos dos valores diferentes. Que si bien en un modelo ideal este sería el correcto, pero en un modelo experimental este es el correcto. Justo este es el modelo que se utilizó para encontrarlos, para hacer la verificación experimental. Esta verificación fue hecha en el 2001 por Freimuth y por Batman, en la cual, para tener un buen resultado, decidieron utilizar láseres pulsados en lugar de un láser pues, continuo, por así decirlo. En este experimento lograron observar un patrón de difracción característico que coincide notablemente con las mediciones técnicas. Entonces, se comprueba que justo se puede tener una rendija hecha por luz para hacer que los electrones difracten a la hora de incidir con ella. Y bueno, de manera concluyente, este efecto Kapitsa-Dirac es una forma muy bonita, con mucha física, de demostrar de manera contundente que un electrón tiene la dualidad de onda-partícula. Y el tratamiento moderno permite entender la dinámica coherente del sistema. Le da un acercamiento un poco más sencillo y más claro al hablar de estados en lugar de hablar de una difracción de Bragg que pues no parece muy bien sustentada. Simplemente se propuso y se llegó a eso. En este caso, partimos de un cambio de estado y de un Hamiltoniano, lo cual a mí se me hace un poquito más riguroso y más fiable. Sin embargo, no le quita ningún crédito a lo que hicieron Kapitsa y Dirac, pues fue un trabajo muy adelantado a su época, un trabajo que fue realizado casi 70 años antes que fuera demostrado. Es un trabajo muy bonito y considero yo que da mucha importancia física. Bueno, estas son las referencias que utilicé. La principal es la de aquí, la del artículo publicado por Kapitsa y por Dirac, y las demás fueron referencias de apoyo para poder entender mejor qué es lo que estaban haciendo. Muchas gracias.